Buenos días, hermanos. No, yo creo que pueden dar un poquito más. Sí. Imagínense, son las 11:25. Todos vienen de desayunar. La mitad los veo con el pelo mojado. Se acabaron de bañarse. Qué envidia. Buenos días, ¿cómo están? Está mejor. Está mejor. Hermanos, muy feliz de verles esta mañana, contento. Yo voy a entrar en materia de una vez, ¿sí? Jesús utilizó las parábolas como un modo habitual de enseñanza, especialmente desde que comenzó a ser rechazado por los líderes de la nación y por el pueblo en general. Y la más famosa serie de parábolas que narra el evangelista Lucas es un grupo de ellas que yo he llamado En busca del tesoro perdido. ¿Sí? En busca del tesoro perdido. Veo que a algunos les gusta tomar notas. Eso está muy bien. Ese es el título del mensaje: En busca del tesoro perdido. Esas parábolas son muy conocidas por todos. Esas parábolas son la que comienza con la oveja perdida, la que continúa con la moneda perdida y la que concluye con el hijo perdido, que más comúnmente conocida como la parábola del hijo pródigo. Pueden hablar, hermanos, siéntanse en la libertad de expresar, no sean tímidos. El grupo de la mañana gritaba, hermanos. Entonces ustedes pueden, tranquilos, no pasa nada, no es pecado hablar en la iglesia. Entonces, oveja perdida, moneda perdida y el hijo perdido. Entonces vamos a ubicarnos de una vez en el texto, Lucas capítulo 15, primeros versículos. Vamos a estar en los versículos del 1 al 12. Cuando lleguen me hacen una señita. ¿Ya llegamos? 3 llegaron. Están en el Nuevo Testamento por si acaso, ¿no? O sea, por si acaso. Lucas capítulo 15. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va y busca a la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que es así también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor,
juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Y vamos a dejar el texto ahí. Ustedes conocen el resto de la historia. Lo paro intencionalmente ahí porque lo que queremos enfatizar esta mañana lo podemos encontrar en lo que hemos leído. Estas tres historias, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido, Jesús las contó en un momento en el que él estaba hablando con muchas gentes. Era un escenario frecuente para Jesús encontrarse rodeado de todo tipo de personas, y de acuerdo con este texto que hemos leído, aquí se expresan, se visualizan 4 grupos muy particulares. Dice en los versículos 1 y 2 que allí habían recaudadores de impuestos, pecadores, fariseos y maestros de la ley. Algunas versiones usan en vez de recaudador de impuestos la expresión publicano, ¿no? Y en vez de maestros de la ley, pues escribas, que básicamente son lo mismo. Los recaudadores de impuestos o publicanos eran gentes que nadie quería, eran gentes que abusaban de su profesión, eran odiados por la profesión que ejercían, y eran odiados porque básicamente ellos, a causa de sus injusticias por el oficio que hacían, pues se les despreciaba por prácticamente casi todo el pueblo. Otro grupo que relata el texto es el grupo de los pecadores. Estos no son recaudadores, pero estos esencialmente son gente mala, son gente con una reputación muy, muy mala, y entonces estaban allí. Y los otros 2 grupos de los que nos habla el texto es de los fariseos y los maestros de la ley. Ustedes saben, son muy estudiosos, saben que los fariseos eran el grupo religioso más importante de la época, y juntamente con ellos, porque se relacionaban mucho, estaban los maestros de la ley, los escribas. Allí estaban todos estos. Tengo una idea, permítame, hago esta elucubración y abro un corchete aquí, ni siquiera un paréntesis, un corchete. La parábola de la moneda perdida solamente está relatada en el Evangelio de Lucas, no aparece en ninguno de los otros evangelios. No puedo decir que conozco a Jesús totalmente, pero pues con todos estos años no es muy difícil pensar que probablemente con lo perspicaz que era nuestro Señor, allí en medio de todo ese grupo de personas debería haber un grupo muy importante de mujeres. Otra vez, ojo, es una elucubración mía. Había un grupo muy importante de mujeres, y pienso que muy intencionalmente esa parábola de la moneda perdida, en la que él usa a una mujer, de pronto tenía su sentido por allí. Cierro el corchete. Nuevamente, eso no lo dice la Biblia, eso es una especulación mía, una opinión de esto, pero que la quería compartir con ustedes. Ahora sí, el asunto aquí es que toda esta gente, cuando escuchaba a Jesús, todos oían sus enseñanzas acerca de Dios, acerca del ser humano, acerca de la religión, acerca del pecado, pero oían todas esas enseñanzas desde su propia perspectiva, desde su propio paradigma. Es decir, él enseñaba y ellos, de acuerdo a lo que creían, de acuerdo a lo que pensaban, recibían ese tipo de enseñanza. Entonces, aquí tenemos un grupo de personas que se acercaban a Jesús con el propósito de oír mejor las palabras de misericordia y de amor que salían de la boca del maestro. Quizás algunas de esas enseñanzas habían despertado su conciencia y probablemente habían sentido la amargura y el doloroso peso de su pecado.
Recuerde, eran grupos de personas que eran rechazadas. Se lo voy a poner en este contexto. Los fariseos y los escribas no perdían el tiempo ni con recaudadores ni con pecadores. No valía la pena invertir tiempo en ellos. No eran público objetivo para sus enseñanzas. Ya te podrás imaginar cuando un pecador, cuando un recaudador entraba al templo, si es que lo dejaban entrar. El tipo de discriminación, el tipo de como decimos aquí en el lenguaje paisa, que esa persona podía recibir. Estas personas rechazadas por todas eran atraídas por las enseñanzas del enviado de Dios, que siempre testificaba de su compasión a quienes le oían. Esa probablemente era la perspectiva con la que estas personas recibían esta enseñanza. Ahora, la perspectiva de los otros dos grupos era completamente diferente. La causa de su indignación y por la cual murmuraban ellos, dice el texto, murmuraban, es que Jesús no solamente recibía y acogía a recaudadores y a pecadores, sino que comía con ellos. Enseñaba que comía con ellos. En el contexto de la cultura del Oriente, el comer con una persona es una expresión de muchísima familiaridad y de muchísima confianza. No se comía con cualquiera. Y para traerlo a un valor presente, vamos a ponerlo así: uno comía, pero con la gente del mismo estrato. Los de Laureles comen con los de Laureles. No era bien visto comer con otra gente, y menos con personas de esta naturaleza. Los orgullosos fariseos y escribas no podían ni comprender ni perdonar esta conducta de Jesús de ninguna manera. Voy a pedir el favor de que no se vaya a ofender con el ejemplo de los de Laureles con los de Laureles. No estoy remarcando nada, simplemente estoy tratando de contextualizar el pasaje para que nos ayudemos todos a su comprensión. Aplica también con los de Poblado, a los del Poblado, aplica con los de Manrique, solo a los de Manrique. Lo que quiero decir es que era gente del mismo estilo. Y aquí evidentemente lo que esto nos está reflejando es que aquí, y era un rabí, se suponía que era un rabí que se estaba juntando con gente indeseable. Les digo entonces que esos orgullosos fariseos y escribas no comprendían ni podían perdonar esa conducta de Jesús. Consideraban que Jesús despreciaba la moralidad y la justicia, de las cuales ellos eran extremadamente celosos. Básicamente ellos se consideraban los dueños de la moralidad y de la justicia. Entonces sus murmuraciones no eran solamente una censura a Jesús, sino también un menosprecio a recaudadores y a pecadores. Ese es el contexto social de este diálogo. Eso está pasando ahí, eso está en el ambiente cuando Jesús toma la iniciativa de explicarles desde la perspectiva de Él, es decir, cómo Jesús ve este asunto, cómo es que Jesús lee las murmuraciones que está recibiendo de ellos. Ahora, ¿de quién está recibiendo las murmuraciones? Otra vez, leyeron el texto conmigo, pueden hablar, recuerden.
de fariseos y escribas, ¿no es cierto? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Son los que conocen la ley, estudian la ley, escudriñan la ley, legislan con la ley, son los que van al templo y son los que esencialmente trazan la ruta ética y moral de la nación. Luego entonces las parábolas intencionalmente que hay aquí, estas tres historias, intencionalmente Jesús las está dirigiendo a ese grupo de personas. Y aquí es donde yo te quiero pedir, iglesia, que te vas ubicando en dónde es que cabemos en la historia, porque las historias dirigidas a estos grupos en esa época, Jesús las está dirigiendo a los mismos grupos hoy en día. ¿Dónde estamos nosotros? ¿A cuál de esos grupos nosotros estamos perteneciendo? ¿Dónde nos ubicamos? Es decir, si yo te digo, ¿en cuál de los 4 grupos crees que tú estás? ¿Qué responderías? Jesús entonces, desde su perspectiva, está queriendo contarles la historia de otra manera, de que tengan un entendimiento diferente, y les dice: no es así como ustedes piensan. Ustedes tienen una vieja manera de ver las cosas de Dios, los asuntos del ser humano y la religión. Y Jesús con estas historias les está diciendo: miren, si no entienden lo que yo les voy a contar, ustedes no van a poder cambiar su vida. Miren la nueva manera de entender las cosas. Y el punto interesante aquí es que Jesús obviamente se estaba dirigiendo al grupo más importante de religiosos del pueblo. No es difícil concluir entonces que Jesús se está dirigiendo en este tiempo específicamente ¿a quién? A su iglesia. Esta es una enseñanza para nosotros, dirigida específicamente a nosotros. Y si hay alguien que viene por primera vez, tranquilo, hermano, no se me vaya a asustar. Esto está dirigido para todo el resto de la gente que viene aquí desde hace tiempo. Ellos tenían un viejo entendimiento de las cosas. Ellos eran muy, pero muy religiosos, y por su religiosidad eran muy orgullosos porque se creían muy buenos. Ellos eran los super espirituales, y Jesús no lo era, porque les daba la bienvenida a los pecadores. Dice Tim Keller, y voy a leerlo textualmente en uno de sus libros, dice: el cristianismo es la única fe en el mundo que la gente religiosa odia. Déjenme leo nuevamente eso. El cristianismo es la única fe en el mundo que la gente religiosa odia. Si la gente religiosa no odia el cristianismo, es porque no está siendo proclamado, es porque no está siendo entendido. De manera, hermana o hermano, si usted es de los que todavía en su casa no le habla a la mitad de la familia porque se convirtió al cristianismo, esté tranquilo, hermano, va bien, va bien. Triste es cuando usted convertido no causa ningún tipo de diferencia ni de impacto en el círculo en el que usted se mueve. Cuando usted es un cristiano bajo un sistema de protección a testigos, nadie puede darse cuenta que usted es cristiano. Los fariseos no entendían esta nueva manera de entender que Jesús traía, y ellos eran los que estaban realmente más alejados de Dios.
Y ojo, si tú y yo no comprendemos esta nueva manera que Jesús nos está planteando en estas parábolas, probablemente nosotros nos estemos o somos los fariseos del siglo XXI. Si nosotros no asumimos el entendimiento que Jesús nos está dando sobre este asunto, estaremos pensando y viviendo nuestra fe como aquellos fariseos. Y yo sé, esto puede sorprenderte, pero es lo que quiero que miremos. Ahora, ¿cuál es la manera entonces cuál es la manera nueva de entender que Jesús les traía a ellos? Y esa nueva manera ha sido con estas 3 parábolas. Comencemos entonces con nuestro primer punto, la nueva manera de entender el pecado. Ese es el primer punto de este mensaje que se llama En busca del tesoro perdido. La nueva manera de entender el pecado. Esencialmente Jesús les está diciendo a estas personas que el pecado es correr lejos de Dios, huir de Dios. Y mira los ejemplos que pone. En el versículo 4 dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿Cómo se pierde una oveja? Una oveja se pierde porque sencillamente quiere ir de pronto a comer otros pastos. Una oveja se pierde porque sencillamente los pastos que puede darle su pastor no le gustan, se va para otro lado. Una oveja se pierde porque sencillamente no quiere estar al lado del pastor. Las ovejas son extremadamente torpes, mucho. Y una vez que se alejan del rebaño les cuesta todo para regresar a él. ¿Qué tipo de oveja eres tú? ¿Cuáles son las cosas que tú prefieres? ¿Cuáles son los pastos que tú comes? Porque aquí el texto nos está diciendo que preferir otras cosas en lugar de Dios es pecado. Ahora, ¿por qué corrió lejos de su padre el hijo perdido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se quería gastar la herencia lejos de su papá. Él no quería estar con su papá. Él quería vivir lejos de su padre. Lo que menos quería era estar con él. Dame mi plata, que me voy. Él no quería estar con el papá. Y por eso realmente se fue lejos. Ahora tú, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás de tu padre? Porque nuevamente aquí se nos está diciendo que vivir lejos es un pecado. La vieja manera de entender el pecado que tenían los fariseos era que el pecado era romper las reglas de Dios. Para ellos pecado era solo desobedecer los mandamientos de Dios. Pero Jesús les está contando estas 3 historias diciéndoles, no. La esencia del pecado es querer estar lejos de Dios, es correr lejos de Él, es huir y escaparse del Señor. Jesús está redefiniendo el pecado aquí, porque el pecado es algo muy complejo, no se limita solamente a desobedecer lo prohibido, y los 3 ejemplos, las 3 historias lo están dejando claro. El pecado tiene que ver con la terquedad de la oveja, el pecado tiene que ver con el descuido de la moneda perdida, y el pecado tiene que ver con la ambición material del hijo menor. No es solamente romper una regla, es estar alejado de Dios, es correr fuera del Señor. ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestra fe anclados solamente en no desobedecer la palabra del Señor?
¿Cuántas personas pueden estar sentadas ahí donde tú estás, aquí en este momento, y estar completamente alejadas del Señor? El pecado es muy complejo, no se limita completamente a eso. ¿Recuerdan a quién están dirigidas estas historias? Fariseos y escribas, a las personas que habían hecho de la escritura su forma de vida, habían hecho de la escritura todo el campo jurídico y legal para que la nación se dirigiera en asuntos de ética, de justicia y de moral. Es decir, si había gente más cercana, entre comillas, a Dios, eran estos, pero no. Jesús está contando y diciéndonos, están muy alejados del Señor. Por eso es que insisto en la pregunta que te hago: ¿cómo tu religiosidad te acerca o te aleja del Señor? Recuerda el texto ese que está más adelante, que dice: Juan, parecían de nosotros, eran como nosotros, caminaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Ese texto se refiere a alguien extremadamente religioso, tanto que se parece a nosotros, pero dice que nunca fue de nosotros. Y si nunca fue de nosotros, fue porque esencialmente siempre estuvo alejado del Señor. ¿De cuántas formas corres tú de Dios? Esa es, hermanos, entonces la nueva manera de entender el pecado que nos propone el Señor. No solamente es desobedecer lo prohibido, sino alejarse de Dios. Primer punto. Vamos al segundo punto. La nueva manera de entender que eres muy valioso para Dios. Ese es la nueva manera de entender que eres muy valioso para Dios. ¿Sabes cómo querían los fariseos ser valiosos e importantes para Dios? Haciendo cosas, tratando de cumplir las reglas y los mandamientos de Dios. Ellos mismos se ganaban su importancia ante Dios. ¿Por qué crees que murmuraban contra Jesús? Porque recibía a los pecadores. Porque ellos se habían ganado su lugar delante del Señor, y era a ellos a los que tenía que recibir. Señor, 52 semanas tiene el año, son 52 domingos. He ido a 48 y a los 4 que falté, 2 fueron por cuidar una tía que estaba enferma, y los otros 2 días haciendo fila en la EPS para reclamar los medicamentos para mi mamá. Esas son obras de misericordia. Yo no he faltado. El pastor pide una ofrenda especial para algo, soy el primero en girar. Ni me hablen de diezmos y ofrendas, que soy preciso, sirvo, todo, hago parte del equipo de liderazgo, soy uno de los pastores de la iglesia. ¿Cómo es que yo no? Pues, a ver, discúlpame, permíteme, Señor, vamos a hablar aquí, tú y yo. Si hay alguien, no, voy delante, los otros van detrás. No, yo no oro así. Usted está equivocado, pastor. Yo no estoy preguntando cómo ora, le estoy diciendo eso. Cómo vive su relación con el Señor, qué es lo que hay allá en el fondo de su corazón, allá en ese rincón donde solamente puede entrar el Santo Espíritu, en ese rincón donde ni siquiera uno va, porque a uno le da hasta miedo entrar allá, de ver el tipo de persona que uno es. Allá no entra sino el Señor. Ellos eran los importantes, pero Jesús les dice: no, no es así. En la nueva manera de entender esto es que tú
vales mucho, tú eres muy importante para Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él te busca. Él te busca. Meli, tú eres un tesoro muy valioso para Dios. Juanes, tú eres Alejandra, una perla preciosa del Señor. John, Elizabeth, son preciosos. Andrés, Vivi, Alexis, precioso, precioso eres para el Señor. Déjenme les hago una pregunta, hermanos, con toda libertad, y me levantan la mano. ¿Quiénes de ustedes son o la primera generación o los únicos cristianos en su familia? Déjenme la mano levantada un segundo, por favor. No se las voy a hacer demorar más de la cuenta. Ustedes son los primeros. Es exactamente. Les pregunto, ¿qué tenían ustedes? Dejen la mano arriba. Yo les digo cuando la bajan. ¿Qué tal? Yo les digo, les pregunto, ¿qué tenían ustedes de especiales para que el Señor los buscara? Ya la pueden bajar. No tenían nada. No son nada especial ustedes. O sea, que no se crean reyeyé, porque el Señor los buscó. Y los otros que no levantaron la mano, que probablemente tienen más familia de creyentes, ¿qué tenían también de especiales cuando el Señor los alcanzó? Nada, nada. Ustedes no tenían nada. Pero si yo le pregunto al Señor eso, el Señor me dice, Parme, son valiosos, valiosísimos para mí, es que no te alcanzas a imaginar cuánto. Yo los quiero tener. Yo los quiero tener. Y en estas historias se nos está diciendo que el pastor busca a su oveja, se nos está diciendo que Dios es como la mujer que busca su moneda y que Dios es como el padre que está buscando a su hijo perdido. En las tres historias, hermanos, Dios busca y busca y busca. Y busca algo que Él considera un tesoro, algo que es muy valioso, hermanos, y ese tesoro somos nosotros. Ese tesoro somos nosotros. En la vieja manera de pensar que tenían los fariseos, es que el ser importante para Dios se basaba en los esfuerzos de cada persona, en tratar de cumplir con rigurosidad los mandamientos del Señor. Fíjense esto, los rabís creían que Dios recibiría a un pecador que viniera a Él inmediatamente. Para los fariseos, el pecador que se reconocía pecador y iba inmediatamente a buscar al Señor, ese era el que Dios recibía. Pero en estas historias Jesús les está enseñando a ellos que Dios busca aún a los que se encuentran perdidos. Jesús les dice que Él es el que busca, y dice el versículo 5: y cuando la encuentra, la oveja, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Dice de la mujer que cuando encuentra su moneda, reúne a sus amigas y vecinas. Y más adelante en el pasaje dice el padre de su hijo: porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Hermanos, no depende de ti. No depende de ti. No depende de ti. No depende de lo que hagas o de lo que no hagas. No depende de eso, hermanos. Depende de Él, que simplemente quiso amarte, que simplemente quiso buscarte. A Él sencillamente le plugó hacerlo. Punto. ¿Por qué? Porque Él es así. Porque no hay nada tuyo especial ni importante. Nada en ti ni en mí que llame suficientemente la atención del Señor.
Solo Él, simplemente Él quiso. Y creo que ahí radica en gran parte nuestro problema, hermanos. Ahí radica en gran parte nuestro problema. Se nos olvida eso, o lo dejamos a un lado, o eso lo cambiamos por doctrina. Y vamos a ver si estamos en la línea que es, no depende de ti, depende de Él que nos quiso amar. Esa es la nueva manera de entender lo valioso que somos tú y yo para el Señor. Tercer punto, la nueva manera de entender la salvación de Dios. La nueva manera de entender la salvación de Dios. El mensaje de la Biblia es que Dios es un Dios que salva y es un Dios que te rescata. Y aquí leemos que Jesús en las historias busca y nos encuentra. Él es el pastor en la historia, se nos presenta también como la mujer en la historia y por supuesto se nos presenta como el padre en la historia del hijo pródigo. Ahora, ¿eso es todo? ¿A eso se limita? No, hermanos, falta algo ahí en esa historia que debemos saber para poder entender el panorama completo de la salvación de Dios. Y nosotros debemos tener presente, muy presente, la idea del sacrificio. Eso hay que tenerlo. Dios no solamente nos dice que nos ama, Dios no solamente nos dice que nos salva, sino que aquí tiene que haber un costo. Y esto es algo muy interesante, hermanos. La parábola de la oveja perdida que hemos leído también se encuentra en el Evangelio de Mateo. Pero en el Evangelio de Mateo singularmente han cambiado la expresión de perdida por extraviada, pero Lucas intencionalmente ha dejado aquí la expresión perdida. En el idioma original, la segunda acepción del término para perdida, la palabra se llama apolumi, eso no le dice a uno mucho, pero esa es la palabra apolumi. Esa palabra en el griego, que se traduce en nuestra lengua como perdida, significa matar, significa morir y significa también perecer. Esto nos está queriendo decir entonces que en la parábola Jesús no solamente es el pastor, sino también la oveja sacrificada. Jesús no solamente se nos presenta como esa mujer que busca la moneda, sino que Él también es el fuego que se consume en la lámpara de aceite que ella usa para buscar esa moneda. Él no solo es como el padre que se alegra cuando llega ese hijo y que sale a su encuentro, Él es también como el hermano mayor que le tuvo que compartir su herencia al hijo menor. Recuerdan que Él le tocó entregarle el anillo, el vestido y el ternero. Hermanos, tu salvación y mi salvación tuvo un costo. Tuvo un costo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿quién era Jesucristo? ¿Quién era Jesús para el Padre? A ver, ayudémonos pues. Despierten. ¿Quién era Jesús para el Padre? ¿Quién era el Hijo con mayúscula para el Padre? ¿Quién era? Era lo más valioso que el Padre tenía. No era el mayor tesoro para el Padre. Era tan especial el Hijo para el Padre, tan atesorado para Él, que la historia a nosotros nos demuestra que mandó a su Hijo y listo, pare de contar. Con Él termina este asunto, no más. Ya no hay nada más que hacer. ¿Sí? ¿Crees en el Señor o no crees en el Señor, pero por fuera de Él no hay nada más? O sea, lo más preciado que el Padre tenía era su propio Hijo. No había nada más valioso para Él. Tanto era que nos dice la Escritura que hubo dos momentos en la historia de Jesús en esta tierra que la voz del Padre fue escuchada. Y en las dos ocasiones el Padre está diciendo que ese era su Hijo amado.
Y cuando Jesús estuvo en la cruz, el Padre fue y buscó su tesoro. ¿Qué hizo el Padre? Lo abandonó. El Padre abandonó su tesoro. ¿Por qué lo abandonó? Ayúdenme. ¿Por qué abandonó el Padre a ese tesoro en la cruz? Por amor a nosotros. ¡Qué maravilla! Por eso lo hizo. Por eso lo hizo. Luego entonces el tesoro más precioso para el Padre, su Hijo, lo deja a un lado, lo abandona. ¿Por qué? Por buscarnos a nosotros, por buscarnos a ti y a mí. Ahí es donde está probablemente muchas de nuestras fallas, hermanos, en nuestra experiencia y nuestra caminata de fe. En no tener un entendimiento de eso, de la manera como Jesús lo está expresando aquí. Eso va más allá de saber mucha escritura, va más allá de saber griego, hebreo y latín y todas esas cosas. Va más allá de ser pastor, va más allá de ser líder de la iglesia, más allá de venir, de estar comprometido con ella. No, es tener la convicción, hermanos, en el corazón de que el tesoro más grande del Padre, que era su Hijo, lo abandonó por ti y por mí. Y eso lo hizo porque Él consideró que tú eras muy, muy, muy valioso para Él. Tú eres muy valiosa y muy valioso para Dios. Creo que tener un entendimiento de eso, en esa línea y en esa dimensión, puede ayudarnos a nosotros a vivir nuestra fe de una manera distinta, sin menos regla. Tu salvación, hermano, tuvo, y hermana, tuvo un costo, y fue el costo de su propio Hijo. Ninguna otra religión en el mundo enseña el costo de Dios. Todas las religiones lo que enseñan es lo que tú debes hacer para que Dios se alegre contigo. Todas las religiones le apuntan a los sacrificios que tiene que hacer la persona para agradar a su Dios. Nuestro cristianismo es la única religión en el mundo que nos dice a nosotros que Dios casó por nosotros, que Dios fue el que puso el sacrificio. Por eso, hermanos, es que si nosotros creemos que podemos ganarnos a Dios con nuestra religiosidad, probablemente estamos viviendo nuestra fe como los fariseos del siglo XXI. Y antes de concluir, quiero dejarte nuevamente la pregunta del inicio. ¿La religiosidad en la que vives tu fe te acerca o te aleja de Dios? Hermanos, aquí están las palabras del pastor, y nosotros somos las ovejas de Él, y nosotros necesitamos a nuestro pastor. Recuerden, somos muy torpes, necesitamos a nuestro pastor, si no vamos a estar en muchísimos problemas. Y la mayoría de los problemas que nosotros tenemos son probablemente porque no estamos viviendo nuestra fe conforme a este nuevo paradigma que Jesús nos deja en sus parábolas. Él dice que tú eres su mayor tesoro. Dice que tú vales todo. Él
quiere, Él te ama. Él lo único que quiere es que tú te entregues a Él completamente. Y yo creo que este es un buen momento para orar, hermanos, para inclinar nuestro rostro. No se cubra más. Sabes, este asunto de estarnos escondiendo del Señor y alejarnos de Él tiene vieja data. Viene desde el Edén, cuando Dios tuvo que salir al encuentro de Adán. ¿Y qué estaba haciendo Adán? Escondiéndose de Dios. Oh Señor, escudriña nuestro corazón. Revisa en lo profundo, Señor, allá en esos rincones donde ninguno se atreve ni siquiera a ir, Señor. Pero tu Santo Espíritu sí va allá. Escudriñanos, bendito Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en la tierra como en el cielo, Señor. Dios, gracias por buscarnos con tanto amor y con tanto esmero. Gracias por las personas y por los recursos que usaste para ese propósito, Señor. Lo que hiciste por nosotros, Dios, es tan grande y maravilloso que la mayoría de nosotros nos vemos abrumados por eso. Se nos dificulta incluso comprenderlo, Señor. ¿Qué somos nosotros, bendito Dios, para que nos ames así? ¿Qué somos? Señor, perdona nuestra miopía, Señor, y nuestra ceguera. Perdona nuestra sordera, Señor. Perdona la dureza de nuestro corazón que no nos deja comprender en toda su plenitud el hecho de que abandonaste a tu único Hijo en la cruz por buscarnos a nosotros. Vaya forma, Señor, la que tienes de amar. Qué manera tan espectacular, Señor. Abre, Padre, nuestros ojos y nuestro entendimiento a la plenitud del sacrificio que hiciste y ayúdanos a vivir el evangelio de tu gracia de una forma que honre y glorifique tu nombre. Ayúdanos, Señor. Somos torpes, Dios, somos torpes, no dejes de buscarnos. La gloria, Señor, la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Te damos la majestad, el honor. A ti sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y le ruego que mantenga la reverencia de este momento. El Señor está haciendo allí una obra en tu corazón. Déjate escudriñar por Él.